El hecho de que esté evolucionando favorablemente el liderazgo en Pelayo no es una casualidad, es el resultado de un trabajo que llevamos haciendo bastante tiempo y sobre todo desde que comenzó la pandemia. La pandemia ha sido una oportunidad porque pues, se han producido milagros que nosotros, la verdad, es que nos han ayudado a ver qué es lo que hay detrás, y detrás de esos milagros están las personas, ¿no? Cuando nos ponemos a observar eso, lo que vemos es que hay ciertos factores comunes y ciertos atributos comunes y ciertos comportamientos comunes. Entonces, de alguna manera, esos comportamientos son los que nos llevan a sacar nuestra mejor versión y a lograr grandes retos. Cuando ya se estabilizó un poco más ese periodo, lo que hicimos fue identificar cuáles eran esos comportamientos y ver de qué manera se podían replicar y podíamos conseguir estabilizarlos y consolidarlos como una forma natural de trabajar y como parte de nuestro ADN como empresa, ¿no? Y a partir de ese planteamiento, lo que hicimos fue crear un modelo de liderazgo. Ese modelo de liderazgo se llama Acerco. En Pelayo nuestros valores son agilidad, cercanía y compromiso. Y Acerco es el acrónimo de esos valores. Y además nos parecía un término que tenía mucho sentido, porque Acerco significa que estoy cerca de alguien, que doy feedback, significa que la comunicación es un aspecto muy importante, que soy un apoyo, un soporte. Entonces, todos esos eran atributos que de alguna manera necesitábamos que formasen parte de nuestro estilo de liderazgo y de ese común denominador que nos identifica a todas las personas que trabajamos en Pelayo, ¿no? De una manera un poco más exigente, se pide que las personas que gestionan equipos los gestionen con unos atributos determinados y a partir de una serie de comportamientos. Y entonces, en torno a ello, surgió un modelo de aprendizaje 70-20-10 que orienta esos comportamientos y los agrupa en diferentes dimensiones. En concreto, son 8 dimensiones. La primera capa sería una capa más nuclear, que es el conocimiento de uno mismo. A partir de ahí viene la parte de conocimiento de los demás, qué hago yo para conocer a los demás, para ponerme al servicio de los demás. Y luego viene la capa de impacto en negocio. Entonces vamos de lo más central, lo más nuclear, a lo más externo, ¿no? Cómo hago yo que otros, influyo en otros, y luego cómo hago yo que esos otros crezcan, se independicen y puedan impactar en negocio y en la consecución de nuestros objetivos, ¿no? Bueno, pues lo que sí necesitábamos es que el aprendizaje fuese significativo, no que fuese algo académico, que se da en una escuela de negocios y luego se olvida. Y para eso, pues, pensamos que lo mejor era aprovechar un momento en el que las personas que se incluyesen en ese aprendizaje tuviesen la oportunidad de tener un campo de experimentación. Y ese momento llegó cuando decidimos implantar el modelo de trabajo remoto. ¿Por qué? Pues porque en el modelo de trabajo remoto cambiaban muchas cosas. Nosotros somos una empresa que hasta hace muy poquito tiempo era 100% presencial. Con lo cual ahí pues surgían un montón de retos para esas personas que ya no pueden tocar a los equipos, ya no pueden levantar la vista y verlos, ¿no? Bueno, pues a partir de eso conseguimos que los supervisores del contact center fueran las primeras personas que pasaron por el liderazgo Acerco. Ese equipo nos sirvió para refinar el modelo, ver qué cosas funcionaban, qué cosas no, porque también pues a la hora de impartir las sesiones se hace con una metodología muy concreta, experiencial en gran parte, y a partir de ahí pues lo que hemos hecho ha sido ir incluyendo equipos sucesivamente y ahora mismo estamos ya incorporando al comité de dirección. A 31 de diciembre las personas con equipo a cargo dentro de la organización estarán formadas en liderazgo Acerco y cosas como por ejemplo el feedback, que es algo que también ha sido muy bien valorado dentro de la encuesta, es resultado directo de toda la importancia que se ha dado a través del modelo. También es cierto que el hecho de que las personas que forman parte de esos grupos que empiezan a aprender luego se conviertan en facilitadores en las sesiones ayuda mucho a tener esa doble perspectiva, ¿no? De yo cuando lo recibo, yo cuando estoy dando esa formación, y ayuda mucho más también a luego poder quitarnos de alguna manera ciertos quizás miedos a la hora de ponerlo en práctica con nuestros equipos directos, además de tener una batería de profesionales capacitados para facilitar una serie de sesiones pues, que nos va a venir muy bien en el futuro.
En Pelayo es verdad que tenemos el privilegio de tener a personas muy comprometidas y muy profesionales, y eso es parte del éxito. O sea que hay una parte que la traemos de casa, ¿no? Y que las personas que forman parte de la plantilla son así, y hay ciertas notas también distintivas aquí, y esas son dos de ellas, ¿no? La cercanía, el compromiso. Eso ayuda mucho. Aparte de eso, dentro del sector seguros, pues las condiciones que vienen por convenio son más ventajosas que en el mercado laboral en general, y eso también ayuda porque el punto de partida ya es un punto de partida exigente y luego ya vamos a más. Y entonces tenemos unas medidas de calidad en el empleo que ayudan a que las personas quieran permanecer con nosotros durante mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque implantamos sistemas que ayudan a flexibilizar, a que en cada momento de la etapa vital en la que te encuentres puedas adaptar ciertas condiciones del trabajo a tu realidad. Toda la parte de desarrollo profesional y formación son partes muy cuidadas. Ahora estamos trabajando también muchísimo en todo lo que tiene que ver con la autoformación, y estamos también empezando a desarrollar la oferta de valor segmentada, porque somos muy conscientes y cada vez más de que tenemos un conocimiento muy profundo de nuestras personas, y ese conocimiento nos lleva a asumir una serie de responsabilidades como empresa, ¿no? Eso de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? De Spiderman, pues aquí se aplica. Tenemos mucho conocimiento y eso nos lleva a que tengamos que responder a esa información que tenemos y tengamos que dar respuestas que ayuden a nuestros empleados a que durante el tiempo en el que están trabajando se puedan concentrar al 100%, porque ayudamos a que resuelvan ciertas cuestiones de la vida cotidiana que a lo mejor son difíciles, ¿no? Tenemos un catálogo de beneficios sociales muy amplio, y eso también es algo que los empleados nos reconocen, y de hecho, bueno, pues somos empresa EFR con nivel excelencia desde hace un par de años, y es algo pues muy positivo porque ya nos pone en una posición y en un nivel de exigencia muy alto. Y a partir de ahí, bueno, pues se proponen ciertas mejoras en determinadas cuestiones, pues como pueden ser un modelo de jornada flexible que es puntero y que ha permitido, por ejemplo, pues que personas que tienen derecho a reducción de jornada puedan permutar el remoto que tenemos, el tiempo que tenemos en remoto, en jornadas flexibles, a tardes a lo largo de toda la semana, y eso ayuda pues a la conciliación y el impacto que eso tiene también en la sociedad, porque si yo, por ejemplo, puedo quedarme en casa cuidando de mis mayores, pues a lo mejor eso permite que mi pareja pueda tener un desarrollo profesional porque puede dedicar en un momento de la vida que lo necesita más tiempo a su carrera. O sea que cuando planteamos medidas, no solo planteamos medidas desde el punto de vista de organización, también tenemos en cuenta cómo van a afectar esas medidas y cómo van a afectar en el largo plazo y en la sostenibilidad de nuestras personas. Entonces esa parte es muy importante, pero sería imposible si eso no viniese acompañado del compromiso de nuestras personas y de que esas personas realmente nos ayudan a conseguir nuestros resultados de negocio. Para hablar de transformación cultural tenemos que rebobinar un poco, ir hacia atrás y ver de dónde viene la transformación cultural. El origen es la transformación digital. Pelayo hace unos años inició un proceso de transformación digital y para ello pues incorporamos nuevos perfiles en Pelayo que venían de otros sitios con otras experiencias, otras formas de hacer las cosas, y también bueno, pues incorporamos a esos proyectos de transformación digital la metodología Agile. Esa metodología pues tenía importantes ventajas que nos ayudaron a que entre las unidades de soporte, fundamentalmente tecnología, que es donde nace y el germen de todo esto, y después las unidades de negocio, se rompieran silos y hubiese una especie de vasos comunicantes y de trabajo conjunto que nos ha llevado pues, a obtener resultados mucho más rápidos y de mucha mayor calidad que de lo que había ocurrido hasta ese momento. ¿Qué ocurre? Que eso parece que está muy ligado al mundo tecnológico, pero son atributos que nosotros queríamos incorporar en la organización. Entonces, a partir de ahí, empezamos a ver de qué manera podemos incorporar esos atributos a la organización. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo dentro de la organización? Que son lastres que no nos están ayudando a eso, ¿no? A trabajar de esa manera. ¿Y cuáles son esos atributos aspiracionales que tenemos que empezar a trabajar y que queremos que sean algo cotidiano dentro de la realidad de Pelayo? Y la transformación cultural es el viaje que va de un sitio a otro, ¿no? ¿Y cómo hacemos ese viaje? Decidimos que lo mejor era
hacerlo a través del ejemplo. Entonces, lo que empezamos es a construir una guía de iniciativas que nos ayudasen a que todos los empleados de alguna manera experimentasen estos cambios en carne propia. Y ahí, bueno, pues elegimos proyectos como por ejemplo el que he comentado antes de trabajo remoto, que se enmarca dentro de un proceso de trabajo adaptativo, porque nos dimos cuenta de que precisamente esa capacidad de adaptar el trabajo es algo que necesitamos para dar la respuesta que necesita el mercado y que necesitamos internamente y que los departamentos de soporte tenemos que dar para que nuestros compañeros puedan estar preparados para hacer frente a sus objetivos y a sus retos. Y a partir de ahí, bueno, pues por un lado hicimos un cambio en el modelo de jornada flexible y la mejoramos incluyendo trabajo remoto, flexibilizando y creando unas ventanas de convivencia y unas ventanas de disponibilidad mucho más amplias que las que se tenían hasta ese momento, y eso ha ayudado y ha impactado muy directamente en conciliación, ¿no? En temas de conciliación. Y luego también lanzamos otro proyecto, que es el proyecto de liderazgo, que también os he contado anteriormente. Esos dos proyectos nos han servido, como veis, ha llegado de una u otra manera a prácticamente el 100% de la plantilla y por lo tanto, bueno, pues han experimentado y han vivido como parte del proceso la agilidad y esa nueva cultura que queremos que impregne a Pelayo, una cultura pues mucho más ágil, donde se dan respuestas mucho más certeras, donde el error es una fuente de aprendizaje. Intentamos pues que los empleados aporten y traigan su mejor versión sin cuestionarnos cómo es cada uno, que cada uno pueda ser como sea en el trabajo, siendo inclusivos y teniendo en cuenta la diversidad, que al final pues es algo que parece que solamente afecta a unos colectivos y es que diversos somos todos, cada uno de nosotros somos diferentes y así lo entendemos en Pelayo, ¿no? Cada uno es diferente y por eso somos diversos, porque traemos pues cada uno nuestras cualidades, ¿no? Bueno, pues ese es el entorno que nos ayudó a empezar a trabajar con la transformación cultural. Para que todo esto llegase, hubo que hacer un proceso de viralización. Nosotros teníamos pues, unos sistemas de interacción muy unidireccionales y quitando algunas excepciones pues, jerárquicos. Bueno, pues todo eso hemos ido rompiendo ciertas barreras y ciertos silos y atreviéndonos pues, a trabajar con personas con las que a lo mejor no trabajamos de manera habitual, creando equipos multidisciplinares que nos enriquecen a la hora de abordar proyectos y permitiéndonos opinar y permitiéndonos dar nuestra mejor versión sin miedo a cuestionamientos, ¿no? Al contrario, aportando valor. Entonces, desde esa perspectiva, creemos que la cultura de Pelayo se está enriqueciendo porque es la que hacemos entre todos.